¿Vieron el video los que lo vieron el miércoles? Porque va a ser difícil que entiendan el control si no entendieron el camino de datos. En principio, el miércoles no agregamos cosas al camino de datos, seguimos explicando el camino de datos, pero no cambió. Bien, venimos adelantados, no tan adelantados como parece, porque entre hoy y el 26 hay un feriado, así que venimos más o menos la misma semana que venimos adelantados. De hecho, los últimos temas se vienen dando a la velocidad que esperábamos, lo que pasa es que arrancamos antes. Sí. ¿Para cuándo está pronosticada la próxima evaluación del estudio de trabajo? La próxima evaluación es dentro de 2 miércoles. Dentro de 2 miércoles. En realidad estaba pronosticada para dentro de 3, pero como incluye este tema y es probable que esté completo, por adelante la adelante. O sea, del miércoles que viene al otro. Originalmente estaba previsto que esa semana se publique recién y se rinda una más. Pero porque necesita este tema completo. Como venimos, este tema va a estar completo. Si no es el lunes, va a ser el viernes en la primera hora. Con lo cual lo vamos a publicar el miércoles y ya vemos si lo pasamos, si le damos una semana o le damos 15 días. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el control, pero para ver el control vamos a hacer algunos pequeños cambios en el camino de datos para hacer un control más simple que lo que necesitaríamos en lo que venimos bosquejando hasta acá. Y después vamos a construir la máquina de estado finito para manejar el control y vamos a hacer una modificación en la forma de implementar la máquina de estado finito de forma tal que agregar instrucciones a esa máquina de estado finito sea lo más sencillo posible. ¿Sí? Van a ver que vamos a terminar en algo donde agregar instrucciones va a ser muy simple y pasar de una máquina de estado finito que tiene 10 estados a una que tenga 150 estados va a ser prácticamente lo mismo. ¿Sí? Aprovechando las características que tiene nuestra máquina de estado finito, que tiene una forma muy particular. Esto es el camino de datos con el que terminamos. Las mencionamos un montón de veces, pero no la habíamos dibujado hasta acá, a todas las señales de control que vamos a necesitar. Esta señal de control decide si se escribe el PC, esta decide si la dirección proviene del PC o del registro de salida de la ALU. Esta si se lee memoria o si se escribe memoria, si se escribe el IR. Fíjense que el MDR se escribe siempre. Total, en determinado momento va a tener la copia del IR, no me molesta. Y la próxima vez que haga acceso a memoria también se va a volver a escribir. O sea, cuando cambie este se va a volver a escribir. Este me permite elegir si el dato que voy a escribir proviene del MDR o del registro de salida de ALU. Este sí voy a escribir o no efectivamente en el banco. Y los registros O A y O B también se escriben en cada ciclo de reloj. Los controles de los multiplexores, la ALU, que recibe el código de operación de qué es lo que quiero hacer, y me da el flag de 0 que va al control, para que el control decida si escribo o no el PC cuando se trata de un salto, y el valor que voy a escribir del PC si es PC más 4 o es el resultado del cálculo de la dirección de salto en un branch, y este dato se va a escribir acá, depende de lo que diga. Pero este multiplexor sí tiene que estar elegido por. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Es un buen momento para preguntar dudas. Si contamos ahí tenemos 11 señales de control, varias de un bit, un par de 2 bits. Y lo que tenemos que diseñar es la máquina de estado finito. Tenemos que diseñar esto, a lo cual entra la instrucción, el bit de 0, y me genera todo. Ya, la máquina de estado finito de 33 entradas y creo que son 16 salidas. ¿Pero entra toda la instrucción?
Pero las constantes no las necesito, ¿sí? Las constantes no las necesita. Las constantes no las necesita, pero necesita los campos de ALU. Porque si es AD, OR o AND, vienen los campos de función. O sea que por ahí sí, de las 31 necesito 25. ¿Sí? El opcode solo no me alcanza, por ahora. El opcode y los campos de función. El opcode y los campos de función. Pero los campos de función son las mismas constantes después en otro lugar, ¿no? Ojo. Así que... Pero digamos, por ejemplo, no, campos de registro, por ejemplo, no podemos llegar a omitir. Porque los campos de registro a veces son campos de constantes y ese fragmento no me hace falta ni como constante ni como registro. Pero los campos de función, que son los otros pedazos de constantes, sí me hacen falta. De todas formas, vamos a hacer una simplificación bastante drástica y me caen los codos. Por ahora no nos preocupemos. Vamos a minimizar mucho más abruptamente que de esa forma. ¿Sí? Pero claramente, cuanto más minimicemos esto, mejor. Ninguno quiere intentar suscribir una función de 33 entradas, ¿verdad? Bien. La primera modificación que podemos hacer es separar a la ALU. La ALU se utiliza para sumar en el fetch, para sumar en el load en el store, para sumar y para restar en el branch equal, y para hacer lo que diga el campo función cuando se trata de una tipo. Entonces podremos hacer un control más chiquitito que le diga sumar, restar o hacer lo que diga la tipo R. Y meter los bits de la tipo R a ese subcontrol. ¿Se entiende? Tenemos que generar la señal de ALU. La señal de ALU depende de las operaciones que tenga la ALU. ¿Sí? En general, una ALU suele tener 4 bits de control. ¿Sí? Para nuestro ejemplo, vamos a considerar estos bits de control con esta operación. Fíjense que tengo 4 bits de control y no tengo 16 operaciones. ¿Sí? Y para cada instrucción que tiene este opcode, necesitamos esta operación en la ALU. Dijimos que para sumar tenemos que decirle que haga lo que dice la tipo R. Este es el campo que viene del control principal. Para restar tenemos que decirle que haga lo que dice la tipo R. Para el OR, lo mismo. Para el LOAD, que sume. Para el store, que sume. Para el branch, que reste, porque la suma del branch se hace durante la decodificación. ¿Sí? Mientras nosotros le estamos dando órdenes concretas como sumar o restar, no importa qué pasa con los campos de función. La ALU tiene que sumar o restar. ¿Estamos? Esto es la entrada que viene del control principal. Estos son los campos de función, que son los que me identifican la instrucción en el caso de los tipo R. Y esto son la salida. ¿Sí? La resta se cambia el campo de función. En la resta sí cambia el campo de función. Pero eso no le importa. Pero eso es la operación de resta. Esto es la instrucción de resta. Sí. No es que yo, al implementar el branch equal, necesito que la ALU reste, que es esta línea. ¿Se entiende? Espera, vamos a llegar al dibujo. Me parece que el dibujo lo tengo que poner. Lo que estamos haciendo es, en lugar de que de acá, o sea, que acá entre el campo de los campos de función y este mismo control genere la salida de ALU, Sí.
estamos generando un control separado. Ok. A este control entran los campos función y una instrucción de acá que le dice sumar, restar o hacer lo que diga el campo función. Ok. ¿Por qué? Porque yo necesito sumar para calcular las direcciones, para calcular el PC, sin importar lo que haya acá. Necesito restar para hacer el branch, para que me dé el 0. Y después necesito que haga lo que diga el campo función. ¿Sí? Entonces ahora el control, en lugar de preocuparse de mirar el campo función y generar, le dice a este otro control sumar, restar o lo que diga el campo función. Este es combinacional puro. ¿Sí? Y lo que estábamos analizando es cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas. En principio, como yo desde acá tengo que mandar 3 operaciones, sumar, restar y lo que diga el campo función, me alcanza con 2 bits. Era el open que estaba. Que es este 9 ALUOP, que es como le voy a llamar, o sea, ya se llamaba ALUOP, pero antes era los 4 bits que iban a hablar, ahora son solo 2. Antes eso significaba sumar, restar, AND, OR, ahora significa sumar, restar o hacer lo que diga este otro dato. ¿Sí? Y lo que estábamos viendo era la tabla verdad de ese control. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y valores que le asignamos, porque el sumar podría haber sido el 00 o el 01 o el 1. ¿Sí? Entonces, una posible construcción real de esto es decir, el control principal va a mandar 00 para sumar, ¿sí? Y lo uso en el load, en el store y en el fetch. 0,1 para restar y lo uso al momento de comparar en el branch. O 1,0 para que decida en función del campo función de la instrucción en curso, que ya lo tengo porque ya terminé la decodificación de la instrucción. ¿Sí? Entonces, si mando 00 o 01, todo esto es indiferente y lo que tengo que sacar son los códigos de la ALU para sumar y restar, que son los que están en la tablita anterior. Si mando 1,0, bueno, depende de la instrucción. Todas tienen el mismo código, pero cambian en los campos función. La suma viene codificada con todos ceros, la resta con un 1 acá, el AND se codifica en este de función 3, el OR se codifica en este de función 3. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Los campos de función solamente estaban en los tipos R o en las otras? No, en otras también. Pero vos ya sabés qué es tipo R. Entonces, desde el control principal, le decís a la ALU para que el otro control se fije en los campos de función, porque como estás en una tipo R, es válido hacer este proceso. ¿Se entiende? El resto de instrucciones que tienen campos de función en realidad no nos importa, están ahí para llenar. Es que no son función, sí, o algunas no son función, son pedazos de constante, porque son los mismos bits. Pero en ese caso, vos le vas a decir lo que sube lo que reste, Claro, claro. no que los tome en cuenta. Entonces, no importa, vos vas a sacar una salida que es conocida. Sí. ¿Sí? Y fíjense que en realidad nosotros nos tengamos que fijar solamente en 1, 2, 3, 4 bits para determinar la operación. Ahora tenemos que hacer un control combinacional de 4 funciones de salida en función de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero no me queda de todo claro cómo que se diferencia cuando cargas y guardas si tienen los mismos. Porque cuando cargas y guardas, al momento de calcular la dirección efectiva es la misma suma. Es lo que, para lo que la estamos usando acá la ALU. ¿Sí? Después se generan las señales de control para mandar memoria o traer memoria, pero ahí ya la ALU no interviene.
solamente para direcciones. Claro, acá lo que estamos haciendo es optimizar los ciclos en los que lo usamos a la ALU para encoger el control principal. ¿Sí? A partir de esto, el control principal ya no le interesan los campos de función. Solo necesita el opcode para saber si es una tipo R o si es un node de stop branch. ¿Sí? En resumen, nuestro control se encogió ya a 7 entradas, eso en el opcode. ¿Sí? Y sigue teniendo 11 señales de salida, pero esta salida que era de 4 bits ahora pasó a ser de 2 bits. ¿Sí? ¿Por qué los campos de función tienen tantos bits y al final no? Porque más instrucciones de las que estamos viendo. Pero tantas, no. Hay unas cuantas. Tantos bits. Hay unas cuantas. Por ejemplo, los corrimientos se codifican en los campos de función. Si quieren chusmear por qué, les recomiendo leer, así muy rápidamente, el manual oficial del PISA no privilegiado. O sea, el primer documento que se llama Arquitectura no privilegiada, el manual oficial de la arquitectura, explica por qué están diseñadas las cosas que están diseñadas. O sea, además de explicar el formato, explica las razones por las cuales se diseñó de esa forma. Para hacer un manual técnico, porque más que un manual técnico incluso es una norma, es muy legible. No así el volumen 2. El volumen 2 es ilegible. No lo escribió la misma gente, claramente. Ahí hay muchas explicaciones de los criterios del diseño. O sea, por qué se eligieron las cosas que se eligieron. Algunos de esos criterios se los ven en la arquitectura. Bien, todavía nos quedan 11 señales. Una de las señales es escribir PC. Escribir PC tiene que ser igual a 1 cuando tenga el fetch, cuando ejecute el branch, pero cuando ejecute el branch solo si la ALU lo autoriza. Entonces, podemos hacer una modificación y es sacar la señal de 0 del control y decirle al control que me dé una señal que escribe PC incondicionalmente o una señal que escribe PC si la ALU lo autoriza. ¿Sí? Entonces, con un poquito de lógica combinacional externa bastante simple, saco una entrada del control. ¿Sí? Y entonces tengo escribir PC incondicionalmente y escribir PC condicionalmente a lo que diga la ALU. ¿Sí? Como que le cambié un poquito el sentido a las señales. ¿Eso sería jump o similar? Claro, en realidad las señales, o sea, algunas de estas señales se van a activar por ahora, solo para una instrucción. Entonces, cuando vos haces el fetch se activa esta, cuando vos haces el branch igual se activa esta. Pero en realidad si yo te digo que escribas un salto incondicional relativo, vas a ejecutar esta al final también, porque es incondicional. ¿Se entiende? Entonces, esto sería salto si 0. ¿Qué sucede si decidimos agregar salto si mayor? Tendría que hacer la resta y ver si es negativo, o sea, sacar el otro. Tendría que hacer la resta. En general siempre se compara por resta. Tendría que sacar una bandera más. ¿Y qué haría con esa bandera más? ¿La metería en el control? No, probablemente generaría otra señal. Y fíjense que estoy siguiendo por este mismo camino.
Nada más que es tan sencillo que acá le pongo las compuertas directamente. Pero lo que estaría haciendo es, desde acá, autorizar a usar las banderas para producir la escritura. Que es más o menos la misma idea que hice acá, una especie de control de salto. Desde acá le digo si es válido mirar una bandera u otra, o si igual tiene que escribir. Estas dos señales se comportan como la allo code, que le dicen salta siempre, no saltes nunca, o salta solo si lo dice tal bandera. Si agrego bandera, tengo que ampliar eso. Y tengo un control local al cual entran las banderas, la instrucción de control principal y decide si cambia o no el PC. O sea que lo estoy escalando de la misma forma. Claro. ¿Se entiende? Tiene que ser salida de la unidad de control que sea para los distintos tipos de saldo. Claro, Ya no- tengo que no tiene una sola la que me da la que evalúa las condiciones es la ALU. La ALU me tiene que dar esas salidas, pero en lugar de meterlas directamente al control, uso un control combinacional para codificar operaciones y decirle, escribí si está Z, escribí si no este, si no este, si no. Eso me genera menos señales acá, un control combinacional y menos entradas en este, porque este sigue sin necesitar entradas, porque es el opcode que determina el tipo de saldos. ¿Sí? Si mal no recuerdo, en realidad los saltos se codifican con el campo función. Algunos saltos. Pero bueno, vamos por la misma. Meto el campo función acá también. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora mi control es un poquito más grande o un poquito más chico, depende cómo lo veas. Tengo una señal más de salida, pero tengo una señal menos de entrada. Y en realidad lo más importante es que tengo menos estados. Y que los estados se van a comportar de una forma especial. Bien. Los dos controles que acabamos de hacer, el de ALU y el de salto, son combinacionales, porque yo en un solo T necesito las salidas y son función de entradas que tengo disponible en ese estado. El control principal no es combinacional, porque el control principal ya sabemos que un load tiene 4 ciclos y que las señales de control cambian durante esos 4 ciclos. Entonces, necesito una máquina de código. ¿Sí? Esto es el RTN de cómo vamos a usar el camino de datos para cada una de las instrucciones. ¿Sí? Cada una de estas transferencias es un estado, porque cada una de esas transferencias tiene que generar señales de control para implementar esa transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le asignemos números así en una forma no random, pero casi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 0 es el fetch. 1 es el decode, o sea, se junto con el decode. 2 es el cálculo de la dirección efectiva, que es el mismo para el load o para el lector. 3 y 4 es la transferencia de memoria al MDR y de ahí al banco registro. 5 es la transferencia del OB que ya la tenía a la memoria. 6 es la operación en ALU. Y 7 el almacenamiento del resultado. Y 8 es la resta en la ALU. Y el salto, si corresponde, ya la dirección la tenía precalculada. Nuestro diagrama de estados sería ese. ¿Sí? Bien. Fíjense que este diagrama tiene algunas cosas interesantes. Siempre arrancamos por el 0,1. ¿Sí? Y como acá es la decodificación, acá va a haber la mayor cantidad de bifurcaciones.
¿Sí? Es una MEF de estilo Moore. Las salidas dependen solamente del estado, de los estados. De hecho, dijimos que vamos a poner cada estado para generar las señales de control de esa transferencia que es de donde planteamos los estados. ¿Sí? Bien. Tenemos el diagrama de estado. Tenemos las transiciones. ¿Qué nos falta? Las salidas. Bien. Para cada uno de los estados podemos decir, bueno, yo quiero hacer esta operación. Por ejemplo, el estado 6. ¿Sí? En el estado 6 tengo que hacer que la ALU opere A con B. Ese OP sería el OP del ALU, ¿verdad? El que entra en el sistema de control del ALU. Si necesito que opere la ALU A con B, ¿qué señales tengo que darle? ¿Qué valores? El OP del ALU, A esta, ¿se acuerdan qué valor le tenía que dar? 0, 1. 1, 0. Porque era 0, 0 sumar, 0, 1 restar, que son las operaciones constantes, y 1, 0 es lo que diga el campo función. Y a esta le toca lo que diga el campo función. ¿Qué más? Fuente B. Fuente B. ¿En qué valor lo tengo que poner? 0, 0. En 0, 0. Para que tome esta. Esta es de 2000, porque tiene transacción. ¿Qué más? Fuente A, porque querés que opere a este y no el PC. ¿En qué valor lo tengo que poner? En 1. ¿Qué más? Y de PC también. Opera. O B toma, no. Es SA toma A. O A operado con OB. Esa es la transferencia que estamos haciendo. Ya está, porque ese ALU lo toma siempre, ¿no? SA lo toma siempre y ya está. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos con fuente PC? C. Tenemos que hacer una tablita, ¿verdad? En esa tablita están todas. Algunos sí. ¿Qué opina? 0, 1, indiferente. 3 opciones. ¿Qué problema? No, ese es indiferente, tanto yo no escribo PC después. ¿Están de acuerdo? Nosotros queremos usar este pedazo. ¿Correcto? El resto, ¿qué tiene que hacer? Nada. Pero nada significa no romper cosas, ¿eh? Nada no es cualquier nada. Entonces, ¿qué dijiste vos? ¿Qué pasaba con esta? Que no importa, en tanto yo no escribo PC después. Perfecto. Entonces, ¿esta qué valor tiene? Indiferente. ¿Y esta? C. 0. Porque no tengo que escribir PC. Pero eso implicaría que salto y escribo PC tiene que ser. ¿Sí? Porque si no la hago por alguna razón, me podré tirar la señal de 0 y yo de repente salto. ¿Está claro que tengo señales que son indiferentes y tengo señales que son 0? O que necesitan un valor definido. Que en general va a ser inactivo y en general solemos usar para el inactivo 0. Pero que a algunos componentes les tenemos que decir no hagas nada, concretamente, y a otros componentes les puedo decir un poco. Bueno, a ver. Salto. Escribir PC. Instrucción o dato. En este caso es indiferente. Mientras no le diga a la memoria que lea, es indiferente. ¿Sí? ¿Leer memoria? ¿Escribir memoria? ¿Escribir registro?
Escribir registro. Sí. 0. Memoria red. Indiferente. Fuente A ya lo dijimos. Fuente B ya lo dijimos. ALUOP ya lo dijimos. Fuente PC. ¿Por qué banco registro queda 0? O sea, Porque escribo en la que sigue. Esta transferencia es SA opera a OSI. En la que sigue, ya llegamos, el próximo. Ahora, la transferencia es MDR escribe a SA. Entonces, en ese ciclo es donde tengo que dar. Esta en 1, esta sí tiene un valor importante, esta pasa a ser indiferente, esta pasa a ser indiferente. hablamos en el instante preciso solamente de la suma, digamos. Claro, volvamos aquí. No. Aquí. Estamos en esto. Claro. Cuando llegue esto vamos a escribir. ¿Sí? Entonces estamos viendo el estado 6, que es donde se hace la operación. Entonces, en ese estado, el banco no se escribe porque no tengo RD como destino de transferencia. ¿Sí? El banco pasa directamente de las entradas al registro, ¿no? Las lecturas son, o sea, Tampoco deben escribir IR porque además me cambian las instrucciones. claramente no deberíamos escribir el IR. ¿Qué me la salté a la de escribir IR? Esperen un momento. Mi idea era traer esto impreso, pero tiene que ser grande. Mira, me vas a la de consulta. ¿Quién está ahí? No, no sé. No, es que no. Ese El de el de arquitectura. Sí. Sí. Es parecido, pero tiene su diferencia. Además, no es este procesador. Si se fijan, si van y después lo miran, van a encontrar que acá hay un multiplexor y acá hay un multiplexor que estoy llamando así. Cambiaron los formatos para sacar esos multiplexores. Antes el campo RDI y RS se cruzaban. El procesador anterior. Y alguna otra pavadita más. Pero esa es como la más visible así rápida. No hay uno, sino que hay dos acá. Escribir IR me lo salté. Sí. Pasé de escribir memoria a escribir registro. Claramente no tenemos que escribir IR. De hecho, el IR es el que nos va a dar el estado, entonces no tenemos que moverlo hasta que no termine la instrucción. Y las transiciones entre los estados se producen con clock. Claro, la máquina de estado va a ir con el mismo clock con el que se están escribiendo los registros. Y al final de cada T se van a escribir los registros y va a pasar la máquina al estado que sigue. Pero no solo con el clock, porque hay algunas que son división. Se tomará Algo más me falta, porque está bien. algo del IR sacar. De acá a acá paso con el clock, de acá a acá paso con el clock y el IR, de acá a acá paso con el clock y el IR, de acá y para acá paso con el clock y algo que me dice que estaba en el 3 y ahora tengo que ir al 4, o sea, necesitaré un contador, algo más. A eso es lo que vamos a resolver de una forma muy original. Profe, entonces, el único estado que va a tener el IR en 1 va a ser el fetch, digamos. Y sí. Bien. Entonces, estábamos acá. Vamos acá. Habíamos dicho recién en el dibujo que fuente A tenía que tomar 1, fuente B tenía que tomar 0, que algo tenía que tomar 1, 0 para hacer la operación y que además teníamos señales que son indiferentes y señales que tienen que tener un valor definido para que realmente el dispositivo que está conectado a esa señal que no haga nada, porque yo necesito que no haga nada. ¿Sí? Básicamente los multiplexores van a ser indiferentes, los controles de escritura de los registros van a tener el valor definido. ¿Sí?
resumen, podemos empezar a armar nuestra tablita de salida. En el estado 6, esas son las señales que acabamos de analizar que hacen falta para el estado 6. ¿Sí? Sigamos con el 7 y terminemos la ejecución de la tipo R. ¿Qué necesitamos hacer? Escribir en el registro, a partir del campo de IR, el valor deseado. Estoy todo bien. El 1 me escribí registro. Escribir registro en 1. En array debería estar en Mem.array debería de estar 0 porque viene de SEA. en 0 porque viene de SEA. Fuente más? A y fuente B e indiferente. Fuente A y fuente B es indiferente. O algo también. O ALU también es indiferente. Fuente PC también, en tanto yo ponga salto y escribe PC 0. Correcto. Estos dos en 0. Este indiferente. Este en 0. Este en 0. Este en 0. Este en 0 porque necesitamos esa fuente. Este en 1 porque necesitamos escribir. Indiferente, 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 indiferente. ¿Están de acuerdo? A ver si la enfocamos. Ya, me pasé mucho. Creo que sí. Solo uno. Hay un solo uno en el primer registro, Mem.array que es 0 y las otras calculo que sí. El estado 4, que es la escritura del load, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que en ese hay una cosa distinta porque el estado anterior fue distinto. ¿Sí? La transferencia que haga es lo mismo, por lo tanto la señal de control que genera ST es lo mismo. ¿Por qué dice abajo? Pero no debemos copiar el registro a memoria. Veamos si es verdad. Dice que el 4, no es idéntico, porque recibe de MDR en lugar de SA, o sea que cambia el fuente A. Claro, porque sería de registro. Claro, exacto, pero todas las demás son igual. Cambia la de ejemplo real entre este y este. Sí. ¿Sí? Si no, probablemente lo hubiéramos modificado con una fecha. Entonces, ahora sí, tenemos 3, porque este que es el que hicimos es casi igual que este, excepto este uno con este. ¿Sí? Vamos por el fetch. Antes de que lea las señales. Fetch. IR, toma AM de PC. PC, toma APC más. ¿No era? Ahí está. El 1. Esta. Indiferente. Claro, es diferente. Bien. IOD. Sí. C. Necesito que tome el PC. Leer memoria. Escribir memoria. Escribir registro. Mem.array. Escribir registro.
En este caso es Z, porque lo voy a escribir. ¿Qué registro vamos a escribir? 0. O sea, estamos escribiendo registros, sí, pero estamos escribiendo un registro. ¿Sí? En realidad, a estos dos estamos escribiendo. Sí, sí. Este en 0. Fuente A, 0. Porque tengo que hacer C igual a que se nos cuenta. Al mismo tiempo. Entonces necesito tomar APC. Sí. Fuente B, ya se lo conté. 0, 1. 0, 1. ¿Sí? Algo 1, 0. 0, 0, porque necesitamos que sume sin importar el campo de función. 1, 0 es que sume, si acá dice suma. 0, 0 es que sume. ¿Sí? Sí. Entonces es 0, 0. ¿Y este? ¿Cuánto PC? 0. En 0, porque necesitamos que tome la salida de la ALU de ese mismo ciclo y no el SA del ciclo anterior. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profe, y en este caso, Esto es el estado 0. escribe Ren no puede decir diferente. Porque yo no voy a tomar de todas formas los valores de Bayo, ¿Está? Sí. ¿Qué sucede si en tu indiferente ahí pones un 1? Escribe. Algo que está por acá que no sabemos qué es, probablemente el registro de la instrucción anterior, si de suerte tenía un número de registro, se va a escribir con el dato del, con yo sabe qué, porque esto es cualquier cosa, pero este se va a escribir o con esto del ciclo anterior. Sí, sí. Claro. Y vas a romper un valor de un programador que tenía ahí una variable que le cambió Dios sabe por qué. ¿Se entiende? No sé, escribir Bayo, creo que se pasa directo. Lo que pasa es que todo esto siempre tiene valores. Sí, sí. Que a mí no me sirvan y los esté ignorando no quiere decir que los valores estén ahí. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque los registros siguen teniendo el valor del último proceso de escritura. Que el MDR tenga basura no me molesta, pero que esa basura llegue a los registros del propósito final que está viendo el programador, sí. ¿Sí? A la larga es como que estos fueron variables locales de mi procedimiento y está todo bien, estos son los resultados y ahí tengo un problema. ¿Sí? Nos queda como estado interesante el 1, que es la decodificación. ¿Qué dice el estado 1 como transferencia? O A toma A Y R de no sé qué. R R de clave. de IR de lo que corresponde. 19, 15. El estado 1 es cuando se accede a los registros durante la decodificación. O sea, mientras, una vez que llegó la instrucción IR y estás viendo qué instrucción es, al mismo tiempo vas accediendo a los registros, porque como todas necesitan los registros, lo podés hacer aunque no sepas qué instrucciones. ¿Sí? Pero lo que hagas en ese estado, como recién escribiste el IR y vas a necesitar un T para analizar el IR para que este control empiece a bifurcar, o sea, haga la bifurcación al final de ese T, lo que haces en ese T tiene que ser universal como en el fetch. O sea, si volvemos a nuestro diagrama de estado, nosotros bifurcamos después del 1. Las señales de control para el 1 son para todas las instrucciones. Las instrucciones empiezan a ejecutarse en el 8, 2 o 6, después de que se completó el 1. Entonces, este paso es como si fuera parte del fetch, porque este tiene que ser el mismo para todas las instrucciones. Y este también. Recién al final de ese, que es donde yo pude analizar. O sea, acá escribo el IR, pero necesito ese tiempo para analizar el IR y empezar
a ejecutar la secuencia que corresponde en el T siguiente. ¿Sí? Si no, no tendría tiempo de que la lógica que sea que voy a usar en el control para decidir el paso siguiente, no tendría tiempo, porque si quisiera bifurcar acá, ya tendría que escribir el IR. El IR se escribe al final del ciclo 0. No puedo ahí mismo saltar. ¿Se entiende? Entonces necesito un ciclo más para que la lógica pueda decir, bueno, ahora que ya tengo el IR, digamos que entre el 0 y el 1 tengo el IR quieto, puedo ver el IR y decidir qué voy a hacer en el T que sigue. ¿Sí? Entonces la decodificación ocurre en el estado 1. Todavía, durante el estado 1 no sé cuál es la instrucción en curso. Al final del estado 1 recién sé cuál es la instrucción y puedo empezar a hacer cosas específicas. ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo en el estado 1 es cargar los dos registros y calcular la posible dirección de salto porque no nos molesta. Y como después el branch va a tener que hacer la resta de estos dos registros para compararlo, y lo voy a necesitar a la ALU, y acá la ALU estaba desocupada, entonces voy a ganar tiempo sumando la posible dirección de salto. A veces la voy a usar porque era un branch, a veces no la voy a usar porque era un nodo de un lector y lo voy a sobreescribir al SA con otra cosa. ¿Sí? Pero ahí no hice el decode. ¿No? Pero el decode lo tengo que hacer en ese paso porque de ahí va a decidir dónde salto. Claro. Pero el decode es algo que nosotros imaginamos que está ahí, que alguien ha hecho. No, ya vamos a llegar. Ah, ok. Te juro que van a terminar todos registros multiplexores y compuertas. O sea, ningún componente que no conozcas. No va a quedar ninguna etapa de macho. Pero lo que sí sabemos es que el decode va a llevar tiempo. Algún tiempo de propagación. Y como el IR se escribe al final del ciclo 0, no puedo bifurcar en el ciclo 0. Necesito el tiempo del ciclo 0 al ciclo 1 para que ese proceso pueda propagarse y entonces al final del ciclo 1 puedo recién bifurcar. ¿Sí? Sí puedo, fíjense, calcular la extensión de signo, pues el IR ya tiene el valor. Como el IR ya tiene el valor, puedo calcularle el IM del IR. Dijimos que era un bloque combinacional bastante rápido y con la ALU no afectar demasiado el tiempo de ciclo. ¿Sí? Entonces, o A toma esto, o B toma algo por el estilo, y SA toma APC más IMN. Señales de control. ¿Cuánto? 0. ¿Escribir PC? ¿IOD? IOD. Indiferente. ¿Leer memoria? ¿Escribir memoria? ¿Escribir registro? 0. ¿Dato a escribir? Indiferente. ¿Escribir banco? Por eso es indiferente. ¿Fuente A? 1. ¿Fuente B? 0. ¿Control de ALU? 0, 0. Sumar. ¿Fuente A no sería 0? Porque quiero que pase PC. Sí. ¿Quiero meter 0? Creo que dijo 1. Bueno, confirmemos. 0. El 0 está arriba. ¿Fuente PC? Diferente, pero no puede ser. Indiferente. Fíjense que esto, en realidad, no necesita ninguna señal de control. Porque lo hace escribir siempre. Claro, esa instrucción está escrita en todos los pasos. Claro, y por eso es que no tengo que cambiar el IR, siempre tenemos que el OA tenga su valor. Porque en cada ciclo T el OA se está actualizando también. ¿Podríamos poner una señal y decir cuándo escribe el OA y cuándo no?
Sí, no nos hizo falta. Si quisiéramos hacer cosas más complejas, por ahí puede suceder que en alguna de las instrucciones que nosotros les pedimos, necesiten elegir en qué momento escriben el otro. ¿Sí? Pero para como el IR es constante, el banco me va a estar dando siempre los mismos registros y yo voy a estar en cada ciclo T revisando el mismo valor. ¿Sí? Bien. Tenemos esos y ustedes pueden hacer solitos, sin ninguna duda, las que faltan. Hacer una pausa y empezamos a tratar de hacer andar esto. Y ahora hay que sintetizarla. Ah, Necesitamos un voluntario que haga un mapa de... Y es sencillista, ¿no? ¿Dudas durante el recreo que estuvieron revisando? Bien. Saben sintetizar, ¿verdad? Es un poquito grande para... Y si tenemos en cuenta que tiene 4 instrucciones nada más, tenemos el RB32 que tiene muy poquitas instrucciones, todavía sería muy grande. En general, cualquier MEF va a tener una función combinacional para generar las salidas, una función combinacional para generar el próximo estado y un elemento de memoria que dice cuál es el estado actual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, esa es mi. Bueno, eso es genérica, porque fíjate que el estado actual influye en las salidas y las entradas podrían no influir. Vos siempre podés decir, a esta no la uso o a esta no la uso y convertirla en una o en la otra. ¿Sí? O sea, eso es general. Como la nuestra es Moore, una de esas desaparecen, algunas de esas flechas desaparecen y tenemos un registro de control, o sea, vamos a necesitar un registro en el control para mantener si estamos en el estado 3, 4, 5 o 6 de la instrucción. O sea, el IR es parte, pero no me alcanza. El IR mantiene un valor constante y yo todavía tengo que hacer más de un ciclo para el mismo IR. Bien, tenemos 9 estados. Es decir, que con 4 bits en ese registro de estado andamos bien. Llegamos hasta el 16 estados. Entonces, las entradas del circuito que determinan el próximo estado serían 11. Las entradas de esta función serían 11. 4 de acá y 7 de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y esto no existe, o sea, esta flecha no existe y las salidas son solo función del estado actual. ¿Estamos de acuerdo en cómo vamos modificando? Estos son 12 salidas, algunas de varios bits, en función de 4, y estos son 4 en función de 11. ¿Sí? Bien, ahí tienen las salidas. 18 en total. 14 para las 12 señales, hay 2 señales de 2 bits, y 4 para el próximo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Las formas que ustedes vieron en general de implementar máquinas de estado finito no son escalables para esta máquina de estado finito que por ahora tiene nada más que los estados. Pero que si hablamos de un set de instrucciones no completo, podemos pensar tranquilamente 60 estados, 70 estados, ¿sí? Y una máquina como esta debe tener, no sé, cerca de 1000 estados, tranquilo. Entonces, la forma más simple de implementar una máquina de estado finito, que en general creo que ustedes no vieron, es con una ROM. Agarramos las
11 entradas, las usamos como direcciones. Tenemos 14 bits de salida y tenemos sintetizada la función de 14 salidas en función de 11 entradas. ¿Sí? Ponemos el registro de estado y almacena las salidas que le corresponden. Sí, pero no lo sé. ¿O no? Sí. ¿Qué tamaño tiene ese ROM? O sea, 14 por 18 por 2 a la 11. ¿Están de acuerdo? O sea, no, tengo 14 salidas, 18 salidas, 18 bits, y tengo 2 a la 11 direcciones de 18 bits cada dirección. Claro. ¿Sí? Un poco grande, está bien, la máquina tenía muchas entradas y muchas salidas, pero un poquito grande, ¿sí? 36K para 9 estados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas señales que son indiferentes en muchos momentos y esta no está aprovechando esas indiferencias. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso funciona, pero deberíamos de hacer algunas cosas. ¿Profe? ¿Sí? Y en este caso, los estados sobrantes nunca se acceden o deberíamos fijarnos que siempre vuelvan al estado conocido. En este estado, en este caso, los estados, las secuencias de estado van a estar dadas real. El problema es que vos estás teniendo todas tus entradas para determinar todas tus salidas y todo tu estado. Nosotros tenemos una máquina de tipo Moore. Es decir, no tengo por qué tener pegado esto con esto, como primera aproximación. ¿Sí? O sea, esto en realidad sirve para cualquier tipo de máquina de estado finito. Pero nuestra máquina tiene pocas transiciones respecto a las que podrían tener. O sea, imagínate 9 estados con salidas en todas las transiciones, la tipo mili, y además que transicionan todas contra todo. Esto probablemente estaría mucho más aprovechado. Nuestra máquina no tiene salida en las transiciones, que las podrían tener porque las salidas podrían depender de las entradas y las transiciones, como está dibujado así. ¿Sí? Y podrá transicionar de cualquiera a cualquiera en función del estado y la entrada. Nuestra transiciona del estado al estado, o sea, es muy básica. Entonces, para el estilo del diagrama de estado que nosotros tenemos, esta máquina está muy desaprovechada. Por eso es que pide 36K para 9 estados y 14 señales. ¿Se entiende? Sí. Entonces vamos a hacer algunos cambios aprovechando que nuestra máquina de estado va a tener casi siempre la misma geometría. O sea, nuestra figura de la máquina de estado, ¿no? Ahora vamos a hacer un cambio en la máquina de estado, va a tener siempre una forma y vamos a sacar provecho y vamos a rediseñar esta idea para optimizarla, para tener una ROM mucho más chiquitita. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprovechar que como es una máquina de Moore, estas salidas solo dependen de este estado. Y este es el que depende de las dos cosas. Y entonces vamos a hacer dos memorias separadas. Esta es de 18, ahora es de 14, por 2 a la 4. Y esta, que tiene 2 a la 11 entradas, ahora solo necesita 4 bits. Si lo vemos gráficamente, es como que nos quedamos con un pedazo así y un pedazo así. Porque esto que son las dependencias entre las salidas y las entradas no existía. Estaba lleno con ceros, por ejemplo. ¿Sí? Si hacemos cuentas, ahora tenemos
2 a la 11 por 4 más 2 a la 4 por 14, bajamos de 36 a 8K. Notoriamente. Sin embargo, 9 estados, 2 a la 11 entradas. O sea, la memoria del estado todavía es muy grande para solo algunas transiciones sueltas que tenemos de vez en cuando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas filas me van a mandar al mismo estado sin importar las entradas. Porque para muchas de esas entradas, yo voy del estado 0 al 1 sin importar ninguna de esas entradas. O importando solo uno de los bits del estado actual. Entonces, todas las otras son el mismo valor, pero yo los tengo que guardar en meses. ¿Sí? Bien. Si miramos nuestra máquina de estado, vamos a ver que, con una excepción, casi todos los estados van siguiendo secuencia. El único punto en el que tengo una bifurcación, o sea, paso un estado que se abre en más de un estado, es el estado 2. ¿Sí? Que puede pasar al 3 o al 5, que son, este es el cálculo de la dirección efectiva, esto es la primera parte del load y esta es la primera parte del load. ¿Sí? Y después, todas las bifurcaciones se dan en el estado 1, que es cuando yo identifiqué la instrucción y la empiezo a ejecutar. Si yo voy agregando instrucciones, ¿dónde espero que se agreguen las instrucciones? En las bifurcaciones van a aparecer en el 1, y entonces la geometría se va a mantener. Fetch, decode, y de acá, cada instrucción es muy probable que tenga una ejecución independiente. Por ahí, podría suceder que pueda reusar algo de otra y me junte después, pero es medio raro. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos una pequeña modificación y duplicamos el estado 2, ahora nos queda una máquina en la cual solo hay 3 tipos de transición. O vamos al 0, o vamos a la que corresponde para la instrucción, o vamos al siguiente. Si renumeramos esto, ponemos números consecutivos en cada una de estas, entonces estamos en el 0, más 7, vamos al 8. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, renumeremos y cambiamos levemente el dibujo. Si van a agregar instrucciones, ¿ahora qué van a hacer? Tirita, vueltas. O sea que lo que estamos haciendo sigue siendo general para el control de un procesador, no para el control de cualquier cosa, pero para los procesadores, si queremos agregar instrucciones, es muy fácil. En el estado 1 tenemos que ir al estado S y ahí empezamos la secuencia que ejecuta esa instrucción. ¿Sí? Y las únicas bifurcaciones nos quedan al final de la decodificación, como era de esperar. ¿Sí? ¿Me siguen? Rearmemos nuestras tablas de salida y nuestra tabla completa. Ahora, con esos números, estos estados tienen estos valores de las señales, ¿sí? Y la secuencia de transición es la anterior. Nosotros tenemos 4 bits para determinar el siguiente estado. Pero en realidad, el siguiente estado lo podremos determinar con solo 2 bits. El siguiente, o sea, más 1, 0, o el que corresponda con el otro. ¿Se entiende? Eso nos permite
modificar la entrada del siguiente estado. Esto venía de la ronda al lado. Ahora tenemos una ROM que nos dice, para esta instrucción el primer estado es 3, para esta instrucción el primer estado es 7, para esta instrucción el primer estado es 9. ¿Se entiende? Eso sería después del decode. Claro, el IR alimenta una memoria que te dice cuál es el primer estado para esa instrucción. Pero eso no debería estar después de algo que decodifique la instrucción y que ya sepa qué tipo de instrucción es. Esta la decodifica. Esta te dice, este opcode va al estado 5, este opcode va al estado 9, este opcode va al estado 7. Claro. ¿Se entiende? Y entonces, o usas eso para hacer el salto, o haces más 1 con un sumador, o vas al 0 porque terminaste de cobrar. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. ¿Y cómo controlamos el multiplicar? Claro, eso es lo que Control. ¿Qué es el control? O sea, el sistema de control. La ROM que está bien costado. Nada más que en lugar de tener 4 bits de salidora, solo necesita 2. Antes me decía, anda al estado 5, anda al estado 9, anda al estado 2. Ahora te dice, más 1, más 1, más 1, 0. Fíjate en la tabla de codificación. ¿Se entiende? O sea, sigo teniendo el campo de siguiente estado en la ROM de abajo, nada más que se me encogieron las salidas. ¿Sí? La memoria de decodificación tiene 7 bits de entrada, 4 bits de salida, todavía tiene un montón de huecos. ¿Sí? Todavía tiene un montón de huecos, pero si agregamos instrucciones, va a dejar de tener tantos huecos. ¿Sí? Si agregamos instrucciones, este registro se va a hacer más grande. Esta memoria se va a hacer un poco más grande. Hasta 16 estados seguimos igual. Pero si en total pasamos a tener 32 estados, vamos a tener que agregar un bit acá, un bit acá, un bit acá y un bit de entrada en la memoria. ¿Sí? Pero fíjense que ya ahora agregamos bastante poco. ¿Sí? Y esta va a estar tan desperdiciada como nuestros opcodes lo decidan. Porque si yo tenía 4 operaciones, ponemos un opcode de 3 bits y esta memoria sería muy eficiente. Lo que pasa es que el opcode está diseñado para máquinas que tienen más instrucciones, por eso tengo 7 bits y solo 4 de operaciones. ¿Sí? Pero si yo estuviese diseñando todo esto a medida mía, podría diseñar que el opcode, si tengo nada más que 4 operaciones, con 2 bits de opcode me hubiera alcanzado de sobrado. Y esta memoria sería muy eficiente. ¿Se entiende? Entonces, nos queda algo así. La memoria de secuencia solo depende de los estados. Si estoy en el 0, tengo que ir al 1. Si estoy en el 1, me tengo que fijar acá. Si estoy en el 2, voy al 3. Si estoy en el 3, voy al 0. Si estoy en el 4, voy al 5. Si estoy en el 5, voy al 6. Si estoy en el 6, voy al 0. ¿Sí? Es muy fácil ampliar la máquina. Y por acá, en el estado 0 tengo estas señales, en el estado 1 tengo estas señales, en el estado 2 tengo estas señales. ¿Sí? Se encogieron todas nuestras memorias. Y estas memorias tienen las mismas entradas. Las podemos pegar de vuelta. Sí, podemos volver a poner esto como un campo de salida. Antes las habíamos dividido porque la mitad de arriba solo necesitaba el estado actual y la mitad de abajo necesitaba el estado actual de salida. Pero cuando las entradas, cuando nos llevamos las entradas para acá, esa memoria volvió a quedar igual que la de acá. Y entonces llegamos a lo que se conoce como microcódigo. Tenemos una memoria, que se llama memoria de microcódigo, que tiene para cada estado las salidas y el siguiente estado, con el siguiente estado codificado como
Fetch, o sea, inicio de secuencia en fetch, decodificación o +1. Aprovechamos que nuestra máquina no tiene bifurcaciones, no podemos poner más bifurcaciones. Nuestra máquina ahora tiene que tener la geometría esa que dibujamos. Una secuencia, un punto de expansión único y todos collares de perlas hasta que termine y vuelva a empezar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las transiciones las maneja principalmente un sumador que va haciendo +1 en los estados. ¿Sí? Porque lo que tengo son secuencias, tiras de ejecución para cada una de las instrucciones una vez que la identifique. Y esta memoria entonces me da la secuencialidad y la salida. Y fíjense que prácticamente cada fila de esa es una RTL. Sí. ¿Lo ven? Con el RTL ustedes pueden escribir 011100001. Y agregar instrucciones no es más que completar los valores de la fila con los estados. Y pasar de 4 instrucciones a 100 es armar, o sea, el mayor esfuerzo es armar la tabla de salida, nada más. ¿Sí? Hasta podría mecánicamente decir estas transferencias de RTN corresponden a estas señales de control y generar el contenido de la RAM a partir del RTN, salteándose el HB. ¿Sí? Esto está optimizado para procesador. O sea, esto es el control de un procesador viejo. La mente informada. ¿Sí? Profe, Sí. en este caso, como en la memoria de decodificación, los bits corresponden a los estados. En esto vos tenés, Cada fila voy a sacar los 4 bits que representan el estado. claro, cada fila representa un opcode y el contenido es el estado inicial. Bien. Volvamos Entonces, ¿no al... podría llegar a tener ningún problema de que quieras transicionar a un estado que no existe? Sí. O sea, yo tengo 4 bits y 9 estados, me están sobrando. No, eso no tendrás por qué tenerlo. Claro, porque como yo lo escribo literalmente a los estados, si yo en ningún lado escribo un estado 10, nunca va a llegar a estos 10. Claro, Pero no tengo problemas con estados sobrantes que puedan quedar ahí. tenés un problema. Que yo creí que lo habías dicho y pasó por el... Por eso está ahí. ¿Cuántas filas tiene esta memoria? 7. 2 a la 7. ¿Cuántas de esas filas están llenas? ¿Y el resto? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos si tratás de ejecutar una instrucción que no existe? Pues yo pensé que ahí sí o sí O sea, tenemos que... peor que yo también. ¿Qué hacemos si tratás de ejecutar una instrucción que no existe? Podría todo ser. Cero. Por ahí lo ¿Qué sucede si pones todo cero? Empieza un fetch de una instrucción que no... ¿Qué sucede si acá pones todo cero? va en bus, va a quedar con 0 de salida. Y ¿Dónde funciona esa memoria? ¿Dónde funciona esa memoria? Acá. ¿Dónde funciona esa memoria? Acá. Esto, esa flecha, es esa memoria. Esa flecha, o sea, estas 4 flechas son las 4 direcciones que están llenas de la memoria. Bien, ¿qué pasa si pongo 0 en esa memoria? queda el bucle. Voy a hacer esto. ¿Pero voy a quedar en bucle? ¿Qué voy a haber hecho? Voy a haber leído el dato de memoria que estaba señalado por el PC. Lo escribí en IR. Aumenté PC más 4. Eso que vino en el IR no era una instrucción válida. Vuelvo al 0. ¿Qué sucede cuando vuelvo al 0? Vuelvo a hacer el fetch.
pero del PC más 4 que ya había dejado incrementado. Sí. Entonces, a la larga, estaría siendo un no. Un no hice nada. Pero busco la instrucción que sigue. Ojo con meter un lazo. Pero la instrucción que sigue... Porque esta dejó el PC más 4. Entonces, cuando lo vuelva a ejecutar, no voy a traer lo mismo. Voy a traer 4 direcciones después. Que podría ser una instrucción o O podría ser... hacer más basura. Pero voy a seguir avanzando hasta que encuentre cosas válidas. No sé si es el mejor comportamiento, pero por lo menos no me quedo colgado como que lo que creía que sucedería. Para quedarme colgado acá me tendría que quedar en un autolazo. Claro. ¿Sí? Lo único que no podría poner en esa fila es... 10, 11, 12. Sí, ni 10, ni 11, ni 12 porque Ahí sí que. tendría un problema, aunque de todas formas la 10, 11 y 12 existen en la memoria de microcódigo. ¿Indiferencia se puede poner? Es que indiferencia no existe. Indiferencia es decir, ponerle un número al azar. ¿Sí? Claramente no lo podemos tomar como condiciones de interferencia. Podemos hacer uno, en todo caso. Uno es lo que no podemos poner. Ahí sí nos quedamos clavados. ¿Sí? Y no debería poner ningún estado válido tampoco. Puedo, pero no debo. ¿Sí? Porque entonces estaría ejecutando una instrucción por otra. ¿Qué pasa si pongo un número inválido? Aquí. Esta viene en las 16 filas. O sea que yo podría decir, si entré en un estado inválido, me voy al fetch con todas las salidas en inocuo. O sea, todas las salidas que tienen que tener un valor para no romper nada, las dejo en 0. El resto, indiferente. Y lo que es muy importante, siguiente estado, 0 para empezar un fetch nuevo, porque estoy en un estado inválido. Entonces, de los 10 estados que tenemos, de los 9 estados que tenemos, los otros 5, las otras 5 filas, yo podría poner salidas tranqui, siguiente estado 0. Con lo cual tendría por lo menos un comportamiento bastante predecible en unas cuantas situaciones. Pero eso podría llegar a generar que Que pierda demoran tiempo, más pero nada más. más tiempo haciendo cosas que yo esperaba que demoren menos. O sea, que podría llegar a pasar que una instrucción demore más de lo que debería, yo no sé por qué, y es porque estoy en el estado de valor, o eso solo pasaría al principio. Pero debería de estar muy mal algo. Claro. Porque, digamos, vos hiciste, o sea, vos cargaste de todas las transiciones, a menos que te equivoques, no hay por qué llegar a un estado. O sea, a menos que, siempre puede suceder, te llegue un rayo cósmico y te cambie un bit del registro de estado, de ese ejemplo ahí está documentado, le cambia un bit del registro de estado y de repente del 7 pases al 11, no hay forma de que estés en el 11 a menos que haya metido el pato. Digamos, podrías dejar de todas formas que si llegas al 11, Dios sabe por qué, no rompas nada y empieces un fetch siguiente para tampoco quedarte colgado. Si en alguna transferencia algún bit cambió por algún problema, algo de interno. Ponele. Entonces, bueno, estamos más o menos defendidos, pero ya estábamos en un camino alterno desde hace rato, digamos, ¿no? Que demore un tema sería lo primero que me preocupa. Claro, pero si ejecuta la siguiente instrucción, habiéndose comido la primera, porque ahí llegó un ¿Que estado... ¿También querés que te dé resultado válido? No, pero el Estás código... pidiendo mucho. A ver, si se te cambió un bit de esto, se te puede cambiar un bit del registro de propósito general. Y tenías un 17 y ahora tenés... No sé, hagamos la cuenta, normalmente es un bit. ¿Sí? Pero... Profe, ¿y la memoria de decodificación es memoria y no un sistema combinacional para poder expandirlo en instrucciones? Es que la memoria es un sistema combinacional. Claro, pero no lo hacemos, o sea, usamos una memoria y no... Para que sea más fácil. O sea, si bien acá estás desperdiciando un poco, fíjate que acá no estás desperdiciando casi nada. Sí. ¿Sí? Porque además, si después vas a implementar esto de HDL, vos podés llegar a decir, pará, tengo 4 filas, convertamos esta memoria, tac, 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 y listo. ¿Sí? La podés optimizar Para este caso. por una cosa combinacional, sí que vale la pena.
De la misma forma, podés decir acá, implemento los 9 y los otros 6 flip-flop ni los guardo, digamos. ¿Sí? De todas formas, eso son conexiones, es un decoder con conexiones, básicamente. O sea, un decoder mucho menos que eso no puede poner. ¿Sí? La ventaja que tiene es que es muy escalable. Es muy escalable. Bueno, y ahora, si ya venían sorprendidos, ¿qué sucede si esto en lugar de ser una ROM, es una flash? Se puede borrar y escribir para haber terminado el circuito impreso, circuito integrado. Yo podría modificarle la instrucción. No solo podría, se hace. Cuando ustedes actualizan la BIOS de los PC, actualizan el microcódigo de los procesadores. Hacen eso. Actualizan la máquina de Estados Unidos para arreglar bugs en las implementaciones de ciertas instrucciones en esa máquina. En Linux siempre están los paquetes de microcódigo de Intel, de AMD. Ya saben qué es el microcódigo. Intel sigue usando microcódigo. ¿Por qué Intel sigue usando microcódigo? Porque sus instrucciones son muy complejas. Entonces, si bien por debajo tiene una arquitectura más parecida a la que van a ver después, necesita una capa de adaptación para convertir las instrucciones viejas en las cosas nuevas que ejecuta internamente. Entonces necesita un intérprete. Esto es una forma de implementar un intérprete por hardware. ¿Sí? Entonces, las máquinas de Intel y AMD lo siguen utilizando. Las máquinas más nuevas, basadas en diseño, RISC-V o ARM, como ya fueron diseñadas para evitar el microcódigo, ¿sí? Entonces utilizan otras formas de control. Pero en una máquina de Intel, los campos de los registros se mueven cada 2×3. Entonces, hacer algo tan lineal como en este, de que siempre tomo lo de... No, necesito seleccionar muchas cosas, porque los formatos están pensados no para que sea fácil de implementarlas, sino para que entraran los datos, porque el formato de Intel se modificó, vamos por la generación 13, ¿me dijiste? 14, bueno, se modificó cerca de 30 veces. Porque la 14 es desde que empezaron a llamarle con I. Para eso ya había 5 familias de Pentium y 6 familias previas. ¿Sí? Entonces llamamos 30 parches de le agreguemos instrucciones, le agreguemos instrucciones, le agreguemos instrucciones, lo pasamos de 8 a 16, de 16 a 32, de 32 a 64, y todo sigue siendo compatible con lo anterior. Ah, pero ahora ya han pasado los sigue avanzando los Core Ultra. Peor, digamos, o sea, no importa, seguimos presionando. ¿Sí? Entonces, interpretar las instrucciones no es tan sencillo como lo nuestro. De hecho, hay instrucciones que solo son un prefijo para decir la instrucción viene después, porque se me habían acabado los opcodes. Y entonces tengo que cargar el IR 2 veces, porque la instrucción en realidad viene después de un prefijo. Un campo que dice, no, yo no soy instrucción. Pero cuando venga, la instrucción que viene no es esta, porque es el mismo opcode, pero como vine yo antes, el opcode hace otra cosa. ¿Se entiende? Porque ya no entraban los opcodes. ¿Sí? RISC-V lo que plantea es, no vamos a agregar nunca instrucciones. Con esta, nos manejamos. Entonces, y está diseñado limpio. Entonces, esto es mucho más sencillo de lo que es en una máquina. Entonces, las máquinas de hoy no utilizan opcode a menos que sean por razones de compatibilidad. Perdón, no utilizan microcódigo a menos que sea por razones de compatibilidad. Sin embargo, sigue siendo una forma más fácil de entender cómo funciona el procesador. ¿Sí? O creemos que es la forma más fácil. Por eso lo trajimos a sistema. Esto es lo que no se daba hasta el tema. Esto sería el contenido de nuestra ROM de microcódigo. Lo mismo que ya teníamos, más el campo secuencia, que me dice anda al 0, el siguiente, fíjate lo que llega a la memoria de codificación. ¿Sí?
Esto depende de las salidas y de la cantidad de estados. La de decodificación depende de los opcodes y de la cantidad de estados. De nuevo, esto es un alias de esto. Pasar de esto a esto, en fin, y una vez que tengo esto, tengo implementada la instrucción. En el peor de los casos, me pasé de 16 a 17 estados y necesito ampliar un bit en la de direcciones, para que mi tabla tenga, en lugar de 16 filas, 32 filas, y un bit en la de salida de decodificación para decirle el estado inicial con un bit. Todo lo que me pasa. Agregar instrucciones es trivial, en principio. Por eso ustedes van a agregar muchas instrucciones en el práctico. ¿Sí? Acá. Y van a preguntarme, ¿qué me van a tomar de esto? Y yo decir, bueno, HAL, agregame HAL. Agregame ADI. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que los caminos para llevar los datos de donde ustedes necesitan a donde no tienen, a donde no necesitan, ya estén. Puede suceder que el estado para hacer la transferencia ya esté. En este caso fácil, lo duplico. Porque no voy a volver a unirme con otro estado. ¿Sí? Nuestra geometría de la máquina de estado va a ser siempre esta. Entonces, si yo tengo que hacer algo parecido al 3 en mi nueva instrucción, le tengo un estado que hacer. Copio y pego. ¿Sí? Porque fusionarme con el 3 rompe la arquitectura de ejecución de esta máquina de finita. Entonces, ni me bifurco acá, ni me uno acá. ¿Sí? Ya, siempre es más. Las máquinas nuevas tendrán 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y sigo numerando de esa forma. Si no, no lo voy a poder implementar con el cargo face. Primera cosa que tienen que tener muy en claro cuando les pida modifiquen la máquina. ¿Sí? Puede suceder que toda la transferencia ya estaba hecha. Bueno, la copio. Agarro todo el remoto y lo copio en el estado nuevo. Puede suceder que el camino esté, pero en ningún momento pongo las señales de control en esa forma. Bueno, el RTL me va a decir que voy a poner esta señal en 1, esta señal en 0, escribo el RTL va a ser distinto de todos los que están, y también que sentarme a ver qué significan esas señales de control. También lo hicimos. Y puede suceder que no tenga cómo llevar el PC al banco de registro. Lo dejan. O sí, depende de qué tan creativo sean. Porque el PC lo tengo acá y lo quiero acá. Pero también lo tengo acá. Entonces alguien puede decir, no, pero pará, lo tenía, no le sumo la constante inmediata, lo guardo acá sumado en 4, no en la constante inmediata, y me lo traigo para acá y uso ese. O amplío el multiplexor y tomo el valor del PC para que cuando yo quiera pueda usar el PC como dato escribir. Si las que están implementando el GLR van a necesitar llevar el registro, probablemente al PC. ¿Y hay forma? No, en principio no hay forma, tengo que pasar por la ALI. O lo sumo con 0, o saco 0 por acá, para eso tengo el campo 0. Pero para que tener el campo 0, para que el registro 0 salga por acá, tiene que haber venido en este pedazo de instrucción. Ojo. ¿Sí? O le pongo un 0. No, te estoy diciendo que puede hacer de muchas formas. Pero para, o sea, si vemos acá tener una C, un 0, y podés sumar con 0, para eso, acá en el número de registro tiene que venir como 0, si no, no podés. También podrás poner un multiplexor acá y decir, no, quiero el 0 de prepo, no importa lo que diga el nombre. ¿Se entiende por dónde van las modificaciones? Vamos a tratar de hacer las menos posibles. Las modificaciones hagan más plata va a costar eso en algún momento. ¿Sí? Pero por ahí van. Deberíamos priorizar modificar el arquitectura lo menos posible y no hacerlo más rápido, necesariamente, o en menos ciclo o algo así. Sí, en general, pero digo que la hagan andar. Después por ahí discutimos algo de eficiencia, pero en general es, bueno, poner la instrucción nueva, o sea, fíjate que se pueda ejecutar. Y no se olviden que el RTL es para este camino.
Entonces, no me pueden escribir un RTN que diga MDR toma PC, porque no hay un camino para hacer esa transferencia. Se entusiasman microprogramando, ¿sí? El RTN son las microinstrucciones, se entusiasman y escriben cosas como si fuera software. Parece software, pero no es software. ¿Sí? Entonces, tengo que poder ejecutarlo en la arquitectura después a ese RTN. Y ahí quedó completo, con nada más que registro, contadores y multiplexos. Eso es todo el proceso. Y eso. ¿Cuánto trabajo práctico hay para esto? Es un trabajo práctico con los dos temas. O sea, en el mismo trabajo práctico modifican la arquitectura, modifican el control, primero máquina de estado y después la línea de microcódigo que hagan. Más o menos van por ahí los temas. 2 semanas. 2 semanas. Ya lo quise. Teniendo en cuenta que terminamos en una clase, por ahí podríamos, la semana, el lunes que viene, agregar algún ejercicio. O sea, hacer un ejercicio, ustedes hacer un ejercicio, para eso tienen que venir el lunes. Pero todavía no va a estar el trabajo práctico. Yo no tengo trabajo práctico. Además, podemos agregar cualquier instrucción. CalR es una instrucción interesante para agregar, compleja. ADI es una instrucción fácil. ADI está hecho. Por ejemplo, con ADI no hay que agregar camino de control. Porque el ADI y el LOAD no lo mando a memoria y lo guardo en el banco, es la misma historia. ¿Sí? En cambio, CAL ya es una instrucción diferente. Si bien es un salto, no es al tomar datos del otro registro y guardar datos del otro registro, hay un par de transferencias que no son del mismo tipo que las que venimos haciendo. Se pueden resolver de una forma, pero no son las mismas.